Estimado Pinales, aquí discrepo con usted. Discrepo totalmente con usted en cuanto al tema de Pablo. Yo sé que Tito Martínez, que está aquí, cree que el que fue arrebatado no fue Pablo. Por un término que usa Pablo diciendo, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, yo lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Pablo habla en segunda persona. Entonces, por eso se cree que Pablo no es el que fue arrebatado, sino que se está refiriendo a otro. Pero cuando uno estudia todo el contexto del capítulo 12, porque si nos centramos solamente en esa palabra, y nosotros no estudiamos todo el contexto del capítulo, y la historia de la iglesia, uno descubriría algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a estudiar una epístola, y esto le recomiendo a cualquiera que está aquí, cuando uno va a estudiar una epístola, uno tiene que estudiar ¿cómo? La historia primeramente de la iglesia. Uno tiene que estudiar su historia. La historia de qué costumbres y quiénes eran, por ejemplo, en este caso, los corintios antes de convertirse al evangelio. Entonces uno cuando conoce eso y conoce su historia actual, cuando Pablo le envía la carta, en qué condiciones estaba la congregación, cómo estaba la relación entre Pablo y la congregación, cómo le tenían a Pablo la congregación. Entonces uno se va a dar cuenta, primero, estudiando su historia antes del cristianismo, su historia dentro del cristianismo, su actitud, me refiero a la iglesia con Pablo, en el momento en que envía la carta, la relación de Pablo con la iglesia, y del por qué Pablo habla de él mismo, pero en segunda persona. Eso se llama análisis profundo y estudio profundo. Yo discrepo con usted porque yo sí creo, como sé que muchos, no hace falta tampoco estudiar a profundidad, pero para aquellos que dicen que no era Pablo y que era otra persona, se está equivocando, está demostrando desconocimiento histórico, bíblico y del por qué Pablo escribió lo que escribió. Entonces ahí discrepo con usted. Primero fue Pablo, segundo, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, especular que se fue con el cuerpo, fuera del cuerpo, Pablo no sabe, pero fue al tercer cielo. De que Pablo fue, eso lo certifica la Biblia. Ahora, ¿para Dios es imposible? No. Algunos confunden que no fue Pablo porque Pablo mismo enseña en sus epístolas de que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. ¿Y qué tiene que ver eso con tener Pablo una experiencia momentánea? Porque Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, él no fue para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y porque para heredar el reino de los cielos hay que adquirir la inmortalidad, una condición inmortal. Hay que adquirir la inmortalidad y la vida eterna. Por lo que para Dios nada es imposible. Y el Señor le arrebató a Pablo. Y eso Pablo dice, fue arrebatado al tercer cielo. Él no sabe cómo, no dice si fue fuera del cuerpo o con el cuerpo. Ahora, pueden haber especulaciones que fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, y más lógico sería decir que fue sin el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede sacar conclusiones, pero están limitando al poder de Dios. ¿Dónde dice Dios que no puede arrebatar a una persona al tercer cielo para tener una experiencia momentánea en esta condición que tenemos nosotros actualmente, en una condición mortal? Puede. Ahora, Pablo no fue arrebatado para heredar la vida eterna. Entonces ahí hay que corregir y analizar primeramente las condiciones y, por ejemplo, entender que cuando Pablo dice carne y sangre no puede heredar la vida eterna es otra cosa. Pero tener una experiencia momentánea es otra. Ahí hay un punto que hay que analizar. Cuando ustedes quieren, yo traigo un estudio sobre eso. De hecho, hermanos, les cuento, en Foro Abierto,
en foro abierto, me equivoco, no fue en foro abierto, fue en un grupo donde estaba Medina. Había un grupo en donde estaba el hermano John William. Estábamos muchos hermanos y estaba hablando el hermano John William acerca de este tema de Pablo. Y obviamente que expresé que no estaba de acuerdo, que discrepaba en cuanto al punto del hermano John William. Y entonces tuvimos un debate y entonces le pedí la oportunidad al administrador del grupo para que me dé la oportunidad de exponer las razones del por qué creo yo, y puedo certificar que fue Pablo, porque él también sostenía de que no era Pablo, de que era otra persona. Cuando cuando hice una exposición sobre ese tema, demostrando que fue Pablo, entonces el hermano John William aceptó y reconoció que sí, que era Pablo, y entendió muchos puntos, porque generalmente cuando se estudia de ciertas epístolas puntos importantes. En mi caso no. Particularmente yo estudio las escrituras y las epístolas de Pablo de una forma cuidadosa, detallada, no dejando de pasar ningún punto por alto, y más todavía cuando se refiere a algo a un acontecimiento sobrenatural como la que le pasó a Pablo. Hice una investigación sobre eso y el hermano John William aceptó y reconoció de que era Pablo. Entonces cuando vean el por qué era Pablo y no es otra persona, entonces se van a dar cuenta de muchas cosas que no. Lo que creo que hay que enfocarse es en conocer la historia de Corintios, la historia, la relación de Pablo, y le tiro un dato. La relación de Pablo en ese momento, cuando le estaba enviando la carta, no era buena. De hecho, la congregación no le tenía a Pablo como apóstol. Ese es un punto que ustedes tienen que tener en cuenta. Él funda la iglesia, él adoctrina a la iglesia, pero la iglesia no le tenía a él como apóstol. Un cierto grupo no le tenía como apóstol. Y dentro de la congregación él tenía enemigos. Se introdujeron dentro de la congregación falsos maestros que lograron convencer a la congregación para menospreciar a Pablo y su ministerio. Entonces Pablo sabía que dentro de la congregación que había falsos maestros que hicieron de hecho que la congregación le menospreciara a Pablo y que la congregación cuestionara el ministerio de Pablo. Por eso Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio como apóstol. Entonces, el ministerio de Pablo como apóstol, más allá de todas las cosas que Dios mostró a través de su ministerio, que él era un verdadero apóstol, la congregación no le aceptaba, o sea, le menospreciaba. Entonces, y Pablo dice, aunque tengáis 10.000 maestros, en Cristo yo os engendré. Tengáis muchos maestros, yo soy su padre, yo les engendré, por mí conocieron el Evangelio. Y en realidad el verdadero maestro de Pablo el verdadero maestro de ellos era Pablo. Pero ¿qué pasa? A consecuencia de su ausencia dentro de la congregación y los muchos trabajos misioneros, lo que hacía Pablo es involuntariamente no poder estar con la congregación. Entonces aprovechaba Satanás para meter a los falsos maestros. Aunque eso no duró mucho, porque después los corintios se dieron en cuenta de lo que a ellos le estaba pasando, y entonces la congregación hizo de que la congregación reconoció de que Pablo era un fiel apóstol. Bueno, ahí hay toda una historia que hay que analizar. ¿Qué hay, Darío?
¿Qué tal? A ver, sí, sobre este tema de si Pablo viajó o no viajó al tercer cielo, al paraíso. Evidentemente discrepamos de ti, además es que no tiene sentido. Esto es como si yo digo, conozco a un hombre que viajó hace 14 años a los Estados Unidos. O sea, si yo digo eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Que fui yo el que viajé a los Estados Unidos hace 14 años? No. Conozco un hombre, conozco a una persona que hace 14 años viajó a los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a otra persona. Pues igual aparece ahí, igual dijo el apóstol Pablo. Y es que además, Darío, no hay ni un solo versículo, ni uno, en todo el Nuevo Testamento donde se diga que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. No hay ni uno. Eso es lo que creen muchos, y yo respeto esa opinión. Yo la respeto. O sea, quien quiera creer que fue Pablo quien fue arrebatado al tercer cielo, que lo crea. O sea, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. A mí me da exactamente igual si fue Pablo o no fue Pablo. Pero desde luego el argumento que das es absurdo, no tiene sentido, no tiene lógica. Porque si hubiera sido Pablo el que viajó hasta el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, pues lo hubiera dicho. Yo hace 14 años fui arrebatado al tercer cielo, así es como hubiera hablado, en primera persona. Pero cuando dijo, conozco a un hombre que hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo, etcétera, pues no se está refiriendo a él, es de sentido común. Porque, repito, no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. No hay ni uno, eso es una deducción, es una opinión de vosotros, o que creéis eso, es una deducción, pero no es una deducción lógica, no es lógico, porque entonces Pablo no hubiera utilizado esa forma de hablar, de ninguna manera, porque es que además es que no hay ni un solo pasaje donde se diga que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Así que tú quieres creer que fue Pablo el arrebatado al tercer cielo, pues créelo, no pasa nada, no hay problema. Yo personalmente no lo creo. No lo creo porque Pablo dijo que conocía a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y que conoció a un tipo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Simplemente, o sea, no se está refiriendo a él, no está hablando en primera persona. Si se refiriera a Pablo, pues el texto estuviera hablando, Pablo estaría hablando en primera persona, así de simple, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Porque fíjate que Pablo dijo no fui. No dice fui arrebatado hasta el tercer cielo, no, dice que conoció a un hombre hace 14 años que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ahí al paraíso. Pero Pablo no dijo que era él, no estaba hablando en primera persona, por lo tanto es absolutamente absurdo, ilógico, ridículo decir que era el apóstol Pablo. Repito, que tú quieres creer que hay, porque hay muchos cristianos que creen que fue Pablo. Pues que quieres creer que fue Pablo, pues créelo, no pasa nada. Repito, no es una doctrina de la cual depende la salvación, pero ahí Pablo no está diciendo por ninguna parte que fuera él quien fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero tiene que saber la razón. Usted lo que tiene que saber es la razón. Usted lo que tiene que estudiar es la razón por la cual Pablo habló en segunda persona. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que usted tiene que estudiar, hermano. Analizar por qué Pablo habló en esa condición. ¿O usted cree que, a ver, cómo estaba la relación de Pablo con la congregación? ¿Cómo estaba la relación? Pésima. La congregación no le aceptaba a Pablo, no le tenía como apóstol. Y si ya la congregación, si la postura de la congregación ante Pablo era distanciada por estos falsos maestros, y la congregación no le tenía como apóstol, y la misma congregación que él fundó le menospreciaban a Pablo, ¿cuánto más loco le iban a tener a Pablo? Si Pablo decía que él fue arrebatado al tercer cielo, no le iban a creer. De hecho, él mismo dice, aunque en la misma epístola dice, aunque sea ténganme como loco. Entonces hay una cosa, si usted estudia su historia, la relación de Pablo con la congregación, la actitud de la congregación ante Pablo, y por qué a Pablo le vino una enfermedad, todas esas cosas, la enfermedad de Pablo, y muchos puntos que usted tiene que analizar ahí dentro del contexto, no centrarse solamente en eso, sino estudiar todo el contexto. Y la historia, usted se va a dar cuenta de que Pablo se está refiriendo a él, no se puede estar refiriendo a otra persona.
Primer pregunta que usted se tiene que hacer, Tito Martínez. En el versículo 1 del capítulo 12 dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo dice: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Él va a manifestar las revelaciones y visiones del Señor. Él no está diciendo acá, en el versículo 1, vendré a las revelaciones y visiones del Señor, que tuvo otra persona. Él no está hablando de la experiencia de otro, sino de él. Él está hablando de su experiencia, la experiencia que él tuvo. Acá no está hablando en segunda persona, acá está hablando en primera persona. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Ahora, en el versículo 2 va a hablar en segunda persona, pero ¿por qué él oculta oculta de alguna manera su personalidad? Para que solamente los que en él confiaban, porque no toda la congregación estaban en contra de él, sino que algunos fieles cristianos creían en él, confiaban en su ministerio. Entonces, él no hablaba para aquellos que no, él no estaba hablando en segunda persona para aquellos que no, confiaban en él. Él habló en segunda persona para que sus enemigos y la congregación, que en su mayoría no la aceptaban, no dejaran de leer esta parte de su escrito, ya que esto representa una epístola. Ahora, los que, por ejemplo, confiaban en él y creían y seguían creyendo que él era un verdadero apóstol y no se dejaron influenciar por estos falsos maestros, sabían que era Pablo. Bien, veo que has pegado aquí un pasaje, aquí el pasaje en el versículo 1, 2 Corintios 12:1. Dijo Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, es decir, lo dicho en otras palabras, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Bien, aquí dice vendré, hablaré de revelaciones, de visiones del Señor, pero ahí no dice el texto, este versículo 1, que esa visión, que esa revelación la tuvo Pablo. Ahí no dice que fue él. Dice, no conviene gloriarme, es decir, Pablo no se gloriaba de nada, solo del Señor, pero él no se gloriaba. Y luego dice, vendré a las revelaciones, a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Y dónde dice que esa visión de que fue arrebatado al tercer cielo fue de Pablo? ¿Dónde dice el pasaje, yo te pregunto, que fue Pablo quien fue arrebatado al paraíso, ahí al tercer cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, en ninguna parte. Al contrario, Pablo dijo, conozco a un hombre. Y hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, etc. Conozco a un hombre, así de simple, por lo tanto no era Pablo. Es que el ejemplo que te he puesto yo hace unos minutos, si yo te digo, conozco a un hombre que hace 14 años viajó a los Estados Unidos. ¿Estoy diciendo que yo fui el que viajé a los Estados Unidos? ¿A que no? ¿Verdad que no? Pues eso es exactamente lo mismo que ocurre con ese pasaje. Aquí simplemente Pablo, en el versículo 1 que has pegado, está diciendo que va a hablar de unas visiones y revelaciones del Señor. Pero el texto no dice que esas revelaciones y visiones del Señor las tuvo el apóstol Pablo. Eso no lo dice el texto. No hagas decir al pasaje bíblico lo que no dice. Tú lo que haces es hacer decir al texto lo que no dice, sino lo que tú quieres que diga. Pero en fin, repito, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Que tú quieres creer que fue Pablo quien fue arrebatado hasta el tercer cielo, pues créelo, no pasa nada. Yo no lo creo, yo no creo que fue Pablo, porque el texto no dice por ninguna parte que fue Pablo. Porque fíjate, Darío, ¿qué le hubiera costado al apóstol Pablo decir que fui arrebatado al tercer cielo? ¿Por qué no dijo eso? ¿Qué problema había? ¿Qué le hubiera costado decir eso? Sin embargo, lo que dijo es, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si hubiera sido el apóstol Pablo quien fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿por qué no lo dijo? O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de haber dicho fui arrebatado hasta el tercer cielo? A ver, dímelo. ¿Cuál es el problema? Dice en el capítulo 12, versos 6 y 7, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Quién recibe estas revelaciones y visiones del Señor? El mismo Pablo. Por eso es que el aguijón, que es una enfermedad que Dios permitió que Satanás pusiera en su cuerpo, era para Pablo. Porque ¿qué sentido tiene que Pablo reciba un azote de parte de Satanás si él no fue quien tuvo la experiencia? Porque se supone que si usted cree que fue otro que tuvo esa experiencia, y de hecho, ¿quién tendría que tener la experiencia? ¿Quién tendría que tener el aguijón? Aquel que tuvo la experiencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso haría que al que tuvo la experiencia, si usted dice no fue Pablo, fue otro. Bueno, a esa persona que fue arrebatada, que no fue Pablo, según usted, esa persona tendría que recibir el azote de Satanás para que no se enaltezca de sobremanera. Sin embargo, Pablo, que no tiene nada que ver con este acontecimiento sobrenatural, él recibe el azote. Eso es ilógico. Eso sí es decir algo de lógico. ¿Por qué? ¿Por qué es que a Pablo recibe este azote de Satanás? ¿Por qué? Porque él es quien tuvo la experiencia. Bueno, decir que el versículo 7 es muy interesante, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Sí, el versículo 7 parece dar a entender que fue él quien tuvo estas revelaciones. Pero yo la pregunta que hago es, ¿por qué Pablo no dijo fui arrebatado hasta el tercer cielo? Es la pregunta que te hago. Es un pasaje que es realmente oscuro, es complicado de interpretar. ¿Por qué Pablo nunca dijo fui arrebatado hasta el tercer cielo, sino que habla en segunda persona? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Por qué? Porque ese estilo de hablar, o sea, no hay ningún otro ejemplo en la Biblia. No hay ningún otro. ¿Por qué Pablo no se estaba refiriendo a sí mismo? ¿Por qué no dijo fui arrebatado hasta el tercer cielo? Luego sí, este versículo 7 da a entender que fue él quien tuvo estas revelaciones. Sí, lo reconozco, el versículo 7 parece que fue él. Pero yo la pregunta que te hago es esa, el por qué Pablo no habló en primera persona, porque dijo fue, en vez de decir fui arrebatado hasta el tercer cielo, dijo fue arrebatado. Esa es la pregunta que te hago. Ahora aquí pego los versículos siguientes, salté al versículos 6 y 7 para mostrar de que fue Pablo quien recibió la revelación. Pero ahora vamos al versículo 2. Si ustedes prestan atención, Pablo sí habla en segunda persona. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Primero dice que fue arrebatado al tercer cielo, no dice cómo. Ahora no hay que especular, decir, no, fue en espíritu, no fue con el cuerpo, porque en el cuerpo no puede ser arrebatado, porque el cuerpo, carne y sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Ahí están haciendo un sancocho de cosas que no tienen nada que ver. Él dice que conoce a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y punto. Eso no hay que especular más allá porque la Biblia no te da luz. Pero si fue en espíritu o fue en cuerpo, cualquiera de las dos puede ser posible. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. El hecho de que esta persona a la cual Pablo se refiere fue arrebatado al tercer cielo, que para mí es el mismo Pablo. Y voy a decir las razones por las cuales fue Pablo y por qué habla en segunda persona. Dice, y conozco al tal hombre, dice Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo dice que conoce. ¿Quién fue? ¿Alguno de los apóstoles? ¿Quién fue? ¿Bernabé? ¿Fue Apolo? ¿Quién fue? Porque ese alguien que dice Pablo, tendría que ser uno de sus colaboradores. ¿Fue Lucas? Y si ese alguien fue, y fíjense, si fue dentro del entorno de los apóstoles, eso tendría que salir a la luz y se tendrían que reflejar en todas las epístolas. Se tendría que primero reflejar en los evangelios. Segundo, se tendría que reflejar en las epístolas de Pedro. Se tendría que reflejar en la epístola de Santiago, porque si esa experiencia tuvo alguno de los entornos de los apóstoles, porque Pablo siempre trabajó aparte de los apóstoles.
Si fue dentro del entorno de los apóstoles y del grupo de los 11 y de la congregación que estaba en Jerusalén, entonces eso se tenía que reflejar en las epístolas de quién, de Pablo, de Pedro, de las epístolas de Santiago, y de hecho de la misma carta de Juan, que conocemos, primera, segunda y tercera de carta de Juan, que él escribe allá cerca del año 98. Entonces ya sabemos que no fue dentro de lo que es el entorno de los apóstoles. Entonces tendría que salir del entorno de Pablo. Entonces, ¿quién es? Y entonces, como esto es una experiencia que la tuvo otro, si fue Lucas, Lucas tendría que haber escrito en su evangelio como en el libro de los Hechos. Esta historia tenía que ser resaltado o contado. Y el mismo Pablo tenía que estar inculcando en su epístola y referirse abiertamente a este hombre. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene motivo de ocultar la personalidad de este hombre si no fuera él. Pero por eso le digo, es el mismo Pablo. Jehová bendiga a todos de una manera especial, pero respecto no a la vida, pero entonces está bien claro ahí que Pablo estaba dispuesto a morir, que en Hechos 21, su versículo del 10 en adelante, cuando Gallo fue allá, la iglesia se lo quería impedir. Y Pablo dice en el 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún hasta morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Fue grande esa revelación que tuvo el apóstol Pablo. Dios me le bendiga a todos. Excelente hermano Tito. Simplemente quería agregar estos dos versículos más, y versículos 4 y 5 nada más, ya que usted corrobora de que fue Pablo. Es cierto de que esto no discrepa en nada en cuanto a la doctrina, pero sí, uno analizando un poco las razones del por qué Pablo habló en segunda persona, es por el hecho de la condición actual que estaba la congregación y de su actitud para con el mismo apóstol Pablo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 4 dice Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué tiene que ver Pablo con la experiencia? ¿Qué tiene que ver Pablo con la experiencia que tuvo otro? Bueno, ahí él se está relacionando a las revelaciones. Y ahí uno se da cuenta y dice, no, Pablo está hablando de él. Ahora, ¿por qué Pablo oculta que él es? Bueno, porque la congregación no estaba en condiciones de aceptar que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Si la presencia de Pablo en la congregación generaba intriga y su ministerio era menospreciado y le tenían como loco a Pablo, y le tenían como tosco, aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento. A Pablo lo tenían como un tosco. Pablo tenía dificultades para hablar, pero tenía un gran conocimiento. Entonces, cuando Pablo empieza a decir todas sus debilidades y comienza a expresar en las epístolas cómo la congregación le tenía a él, y uno dice, wow. Por eso y usted mismo tiene una historia, hermano Tito, sobre la iglesia de Corintio, la catástrofe de Corintio, ¿recuerda? Y sí, la iglesia de Corintio, la condición era una condición catastrófica, y esa es la razón por la cual no iban a recibir la congregación de buena gana, y no iban a aceptar, y también era un compromiso decir eso. ¿Por qué? Porque incluso Pablo tenía prohibido sacar a la luz eso. Y si usted ve, después de 14 años, él saca a la luz una experiencia que la tuvo él en el año 41. Bueno, después de haber escuchado los argumentos de Darío, del hermano Darío, me parecen claros, me parecen muy convincentes, y sí, efectivamente, realmente, según esos argumentos, esa lógica, porque son bastante lógicos, son muy lógicos, fue Pablo quien realmente fue arrebatado hasta el tercer cielo. La razón por la cual Pablo no habló en primera persona ya la ha explicado ahí Darío, y yo creo que la clave está en el verso 7. El verso 7 es clave.
es clave. Esas revelaciones, ahí lo dice bien claro, le fueron dadas a Pablo. Por eso es que le fue dado un aguijón en la carne. Así que reconozco que fue Pablo quien fue arrebatado hasta el tercer cielo, y es absurdo, no tiene lógica pensar que fue otra segunda persona, que fue otra persona. Fue realmente el apóstol Pablo. Así que felicito a Darío por esa argumentación que has dado. Mañana la voy a editar, estos audios, y los voy a publicar en mi sitio web. Bueno, hermano Darío, dices que fue la conversión de Pablo en el año 41. No sé, porque hay otros por ahí, otros autores que dicen que fue en el año 37. En el año 37. En fin, ¿cómo podemos saber la fecha de la conversión? Yo te pregunto, tú que sabes más, porque yo te considero a ti que sabes bastante más del tema de cronología, de cronologías. ¿Cómo podemos saber en qué año ocurrió la conversión de Pablo en el camino de Damasco? Porque tú das la fecha del año 41, otros dan la fecha del 37, y hay diferentes fechas. ¿Cómo podemos saber cuál fue la fecha exacta? Hermano Darío, entonces, ¿en qué momento fue la conversión de Pablo? Pregunta aquí un hermano. Si fue arrebatado Pablo hacía 14 años, entonces su conversión fue antes y no en la manifestación del Señor en camino a Damasco. Efectivamente, hermano, efectivamente. Mire, esta carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, fue escrita aproximadamente, esta es una fecha aproximada. La carta, y para ser más claro, Pablo esta carta envía a la congregación allá por el año, déjeme que le diga, 55. Entonces, centrémonos en la historia. Ubiquémonos en el tiempo. En el año 55, después de Cristo, en el año 55, Pablo envía esta carta a los Corintios. Esta segunda carta a los Corintios. Ahora, él está hablando de un acontecimiento que le pasó a él 14 años antes. Entonces 55 menos 14 te lleva al año 41. Precisamente en el mismo año, esta experiencia Pablo la tuvo el mismo año de su conversión. Porque su conversión fue en el año 41. Pero esta experiencia él no la tuvo en Damasco, sino cuando entró en Galacia. Es decir, usted va al libro de los Hechos en el capítulo 16 y él entra por primera vez a predicar en Galacia, y a consecuencia de una enfermedad él cuenta en el libro de los Gálatas que le predica el evangelio. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo entró con Silas, y la intención de Pablo no era predicar en Galacia, pero como él cayó enfermo, tuvo que quedarse unos días allí y le predicó el evangelio. Y le recuerdo, a consecuencia de una enfermedad de mi cuerpo, yo le prediqué el evangelio. Y fue para mí allí donde Pablo, al caer enfermo, adquiere una enfermedad que la tuvo de por vida hasta su muerte. Esa enfermedad no era una enfermedad mortal, es una enfermedad que estaba en su cuerpo, pero que no era de muerte, y que siempre tenía dificultades. Por eso es que Pablo, uno estudia su epístola y uno ve que Pablo en ocasiones quería ir en tal ciudad, no podía. Y él era una persona que tenía una pequeña enfermedad que, como repito, no era que le dificultaba para salir a hacer los viajes misioneros, pero en ocasiones él decidía no viajar. Entonces ahí cuando uno ve que Pablo en ocasiones no viajaba en ciertos viajes misioneros, uno dice, pero ¿por qué? Tampoco él cuenta en sus epístolas. Pero sí, esta experiencia Pablo la tuvo en el año 41, 14 años antes del año en que él escribe esta epístola. La fecha del año 41 que tú has dado, yo creo que esa fue la fecha en la cual él estuvo en Galacia y tuvo esa revelación cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, sería la fecha del año 41. Después, bastante después de su conversión en Damasco, en el camino de Damasco. El año 41, repito, sería cuando él estuvo haciendo ese viaje misionero en Galacia y tuvo esa experiencia, esa revelación. Pero esa revelación yo no creo de ninguna manera que la tuvo en el momento de su conversión ahí en el camino de Damasco, ya que la conversión de Pablo no fue en el 41,
Según todos los eruditos bíblicos que he leído yo, comentarios, pues dicen que fue alrededor del año 37, cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco, y no en el año 41. Bueno, ha publicado aquí un mensaje de texto, dice, 4 años desde de la muerte de Esteban fue la conversión de Pablo. A ver, se sabe que Esteban, que fue el primer mártir cristiano ahí en Jerusalén, fue martirizado muy poquito después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió y resucitó en el año 33, pues en el año 34 fue cuando fue martirizado Esteban. 4 años después de la muerte de Esteban, ¿a qué año nos lleva? Año 37. Año 37, la conversión de Pablo en el camino de Damasco. Por lo tanto, no fue en el año 41, cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco. No fue en el 41, fue en el año 37, 4 años después de la muerte de Esteban. Lo que quise preguntar arriba aquí, que lo escribí mal, ¿cuántos años después de la muerte de Esteban fue la convención de Pablo? ¿Cuántos años pasaron después para su conversión? Bueno, la respuesta ya la he dado. Según los eruditos, fue 4 años después de la muerte de Esteban, Pablo se convirtió en el camino de Damasco. 4 años después, eso es lo que dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos. Yo no soy un cronólogo, yo solo digo lo que dicen otros estudiosos. Entonces, si fue 4 años después de la muerte de Esteban, entonces, repito, la fecha nos lleva al año 37 de la conversión de Pablo, que es cuando se convirtió en el camino de Damasco. Año 41, que es la fecha que ha mencionado antes Darío, fue cuando él tuvo esas revelaciones ahí en Galacia, en el primer viaje misionero de Pablo, su primer viaje apostólico, cuando estaba en Galacia, es cuando tuvo esas revelaciones y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Año 41, pero no en el año 37. La revelación de Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, no ocurrió en el camino de Damasco, no fue cuando Pablo se convirtió, de ninguna manera, eso es absurdo. En el camino de Damasco lo que tuvo fue una visión de Jesús, él vio a Jesús, se le apareció Jesús en el camino de Damasco, ya sabemos la historia, está ahí relatada en Hechos capítulo 9. Y fue, según los eruditos, en el año 37. Y luego en el 41, 4 años después, es cuando tuvo esa revelación y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Según tengo yo entendido, algunos eruditos, historiadores, ellos muestran que Esteban murió exactamente cumpliéndose la semana 70. Fueron 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús. O sea que Jesús murió a la mitad de la semana 70. Y al finalizar esa semana, 3 años y medio después, fue el martirio de Esteban. Bueno, si leemos el relato del martirio de Esteban en Jerusalén, que está relatado ahí en Hechos capítulo 7, nos daremos cuenta que ocurrió muy poquito después, muy poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús. La iglesia pues se había formado en Jerusalén y poquito después se fue martirizado Esteban. O sea, no debió pasar mucho tiempo después de la muerte de Cristo y su resurrección cuando Esteban fue martirizado ahí por los judíos en Jerusalén. Y luego, pues 4 años después, según los estudiosos, es cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco. ¿De acuerdo? Entonces, según los cronólogos, mirar por ahí cronologías, mirar comentarios, pero la muerte de Esteban, repito, ocurrió poco después. Y respecto a lo de la semana 70, parece ser que la semana 70 termina con la conversión de Pablo. Otros dicen que la semana 70 termina con la predicación del Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, que aparece ahí en Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica el Evangelio y se convierte, el soldado Cornelio y su familia, es cuando ahí ya termina la semana 70 y comienza ya a ser predicado el Evangelio a los gentiles. Hay otros, y yo me inclino a creer más en esa opinión. Creo que la semana 70 se cumple completamente con la conversión del soldado romano Cornelio, que aparece ahí en Hechos capítulo 10. Ahí comienza, mejor dicho, ahí termina ya la semana 70, ahí se cumple completamente la profecía de las 70 semanas.